elevando nuestro pensamiento a Dios, agradeciéndole por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia, agradeciéndole por los alimentos que nos hemos servido, por el aire que respiramos, por ese ambiente tan agradable, tan armonioso que nos brinda todos los días. Agradeciendo al Maestro Jesús por permitirnos reunirnos una vez más, amparados y protegidos por su inmenso amor, y que las energías curativas, las energías armonizantes, esas energías que nos dan paz, nos envuelvan a cada uno de nosotros y nos permitan compartir este tema de la inmortalidad del alma, en la armonía, en la dulzura del Maestro Jesús. Que así sea. Que así sea. Bien, el tema de hoy titulado ¿El alma es inmortal? Una pregunta que ha puesto en tela de juicio todas las doctrinas, todos los dogmas, todas las religiones. Y aún hoy es un tema picante, podríamos decir, candente, el tratar de entender la inmortalidad del alma. Y para ello vamos a entrar definiendo, como nos dice Allan Kardec en el libro de los Espíritus, ¿qué es el alma? El alma es el espíritu encarnado. ¿Eso qué quiere decir? Para utilizar el término alma, el espíritu necesita un cuerpo. Y en la unión del espíritu con el cuerpo se genera este término que se denomina alma. ¿Ok? Lo mismo nos va a decir Moisés, ya empezando a esclarecer esta parte, cuando Moisés dice, y Dios hizo del polvo de la tierra al hombre, y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Entonces, para utilizar el término alma, se requiere cuerpo más espíritu igual a alma. ¿Sí? Eso tiene que quedarnos bien, bien clarito. Entonces, la unión, ¿qué es el alma? La unión del espíritu con el cuerpo da un término que va a ser el alma. Entonces, el alma no es un ser, ¿sí? Es una denominación. Por eso es que Moisés va a decir, el hombre llegó a ser un alma viviente, los animales llegaron a ser almas vivientes, porque la energía, esa chispa divina se une con el cuerpo y se da la denominación de alma. Entonces Kardec, concordando con este escrito de Moisés, nos va a decir que el espíritu en estado libre en la erraticidad, en el mundo de los espíritus, o como nos va a decir Pablo, en el tercer cielo, se llama espíritu. Pero cuando viene a la tierra y encarna en un cuerpo, se va a llamar alma. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esa definición, vamos a ir analizando si el alma es inmortal o no es inmortal. Y para ello vamos a empezar a analizar qué es la muerte. Y la muerte nos va a decir que viene de la palabra griega thanatos, que quiere decir separación. ¿Y qué es lo que se va a separar? La parte material de la parte espiritual. Entonces, nosotros miramos el libro de la Génesis de Moisés y nos va a narrar una historia bien interesante. Y nos va a decir de que
hay una separación del alma del cuerpo, a lo que se va a denominar la muerte. Y es lo mismo que nos va a empezar a narrar Primera de Reyes, en el capítulo 17, en la historia de Elías con la viuda de Sarepta, en la que el hijo de la viuda de Sarepta fallece, o sea, muere. Y Elías nos cuenta la historia bíblica de que se echa 3 veces sobre el cuerpo del joven, haciendo una oración, sabiendo lo que pasa en el momento de la muerte. Y Elías hace esta oración y le dice: Dios mío, te ruego que hagas que vuelva el alma de este niño a él. Y versículos más abajo nos dice: Dios oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y el niño revivió. En el libro de los Mormones nos va a decir que cuando el cuerpo físico muere, el espíritu sigue viviendo. En el mundo de los espíritus de los justos son recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estadio de paz, donde descansarán todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Eso está en el libro del Mormón, aquellos que lo quieren leer, en el libro de Alma, capítulo 40, versículos 12. Y así podemos encontrar infinidad de doctrinas, de teorías, desde la más remota antigüedad, que nos habla de que nosotros tenemos un cuerpo material y un cuerpo espiritual. Entonces, nos va a decir el apóstol Pablo en la carta de Santiago que el cuerpo sin espíritu está muerto, dándonos también a entender de que hay 2 sustancias, 2 elementos que conforman nuestro ser. El espíritu, que es la parte no material, la parte fluídica, y la parte material, que es nuestro cuerpo. Entonces entra el conflicto aquí. Cuando Moisés nos va a escribir: del polvo eres y al polvo volverás, y todo mundo lo relaciona a eso obviamente con la muerte, ¿sí? Pero en una cesación completa del ser. Que no hay nada que sobrevive a la muerte. Lo toman así. ¿No es verdad? Pero ahí entra lo que nosotros doctrinalmente y a partir de los escritos más antiguos lo vamos a empezar a analizar. 1. ¿Qué es la sepultura? ¿Y qué es el infierno? 2 cosas que Jesús no los explicó en el Evangelio claramente, que hay 2 cosas que hay que saberlos separar: el sepulcro o la sepultura y lo que es el infierno. Tomando en cuenta que infierno en la Biblia, por ejemplo, está también como Hades o como Seol. Y muchos dicen que el sepulcro con el infierno es lo mismo, por eso es que uno muere, nada sobrevive a la muerte y ahí estamos, hasta esperar que Jesucristo venga en su segunda venida y nos haga despertar, según el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero ¿cuál es la palabra que identifica sepulcro desde la antigüedad? Y la palabra que se usó en el griego nos dice que sepulcro se llama menenho, ¿sí? ¿Qué quería decir sepulcro? En cambio, el infierno se llama
Hades en griego y Seol. ¿No es cierto? Todo el mundo conocemos. Aún en la terminología se refiere a dos cosas diferentes. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del sepulcro, nosotros tenemos que entender que se refiere desde la antigüedad el sepulcro a la parte física, a nuestro cuerpo. ¿Sí? Y esta palabra sepulcro, pues es una palabra que acepta ser plural. Por eso es que nos va a narrar Moisés y nos va a decir, Abraham compró un terreno para enterrar a su esposa Sara. Entonces, a partir desde ahí, nosotros entendemos que sepulcro se refiere a la parte física, material, y que es una palabra que puede tranquilamente usarse como plural. Por ejemplo, puedo decir yo me compré 5 o 6 sepulcros. Da. Pero en cambio, el Seol, el Hades, el infierno, son palabras singulares. Yo no puedo decir me compré 5 infiernos. No es cierto, no tiene lógica. Entonces es un único lugar para la llegada de los seres inmateriales, los espíritus. Y este hecho de la separación de estos dos lugares, de lo que es el sepulcro y lo que es el Hades o el Seol, nos los narra en el Evangelio de Lucas Jesús, en la parábola del rico y Lázaro, mostrándonos que son dos lugares diferentes. El seno de Abraham está un poquito más arriba que el Seol, el infierno o el Hades. Por eso dice que el rico levantó los ojos y vio a Lázaro. El seno de Abraham estaba más arriba que el Seol. ¿Sí? Entonces, Jesús aquí empieza a enseñarnos de que la parte inmaterial que forma nuestro ser va a un lugar también inmaterial. Y nuestro cuerpo físico va a un lugar físico, que se llama sepulcro, o en nuestros días, cementerio. Ahora, cuando Jesús empieza a enseñar la parte de la inmortalidad del alma, lo va a narrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 27 para adelante. Y va a dar unas frases que dice, y no dejarás mi alma en el Hades, para que mi ser no conozca corrupción. Mostrándonos que nuestra parte inmaterial, la parte espiritual de Jesús, iba a ir al Hades. Y le pide a Dios que no lo deje ahí. Tú no dejarás mi alma en el Hades, en el Seol. Dándonos a cada uno de nosotros esa enseñanza de que según nuestros actos, nosotros vamos a ir a un lugar bueno, feliz, el paraíso, o podemos ir a un lugar de tormento, de sufrimiento. Como Allan Kardec y las obras complementarias nos dicen, el umbral. Entonces tiene que quedar bien claro en nosotros de que cuando se produce el momento de la muerte,
o también en las noches cuando dormimos, nuestro ser espiritual se separa de nuestro cuerpo. Y que ese ser espiritual, al ser chispa divina, extensión del Dios creador, desde su creación tiene vida eterna. ¿Dónde entonces entramos en ese conflicto nosotros al decir con nuestros hermanos de las otras doctrinas cuando decimos el alma es inmortal? Y ellos dicen, no, pero aquí está escrito así. En Eclesiastés Salomón escribe que después de la muerte el cuerpo ya no forma parte de lo que es las cosas que pasan bajo el sol. Y nos dan versículos, nos dan citas, nos dan autores de lo que lo han escrito. Y nos dicen, esto es así, entonces la muerte es el final de todo. Aún contradiciendo lo que Jesús ya empezó a enseñar. ¿Y por qué Salomón, Moisés y los profetas antiguos escribieron lo que escribieron conforme al estado evolutivo de la época? Y segunda de Timoteo, capítulo primero, desde el versículo 10, nos da la respuesta de cómo se interpreta esta parte, cómo le entendemos esta parte. Y nos dice el apóstol Pablo, en esta carta segunda a Timoteo, refiriéndose a Jesús y su resurrección, dice, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Moisés, los profetas, Salomón, todo lo que escribieron cuando dijeron la muerte es el final de todo, lo escribieron porque eso era lo que ellos sabían. Les faltaba la segunda revelación, la revelación del Evangelio, como nos dice Pablo. Sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Al Antiguo Testamento le falta el Evangelio. Por eso es que Allan Kardec va a decir la doctrina espírita es tercera revelación. Hay una primera revelación que da Moisés, hay una segunda revelación que da Jesús, y la tercera revelación une ambas revelaciones. Y por eso es que Allan Kardec va a codificar la doctrina espírita dando por sentado, no por creencia ni fe ciega, sino comprobando que el espíritu tiene vida después de la muerte física del cuerpo. Y conforme a lo que Jesús dijo, yo les prepararé un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y el apóstol Pablo va a escribir, ¿dónde es ese lugar? Ah, es el tercer cielo. Y si nosotros miramos a qué se refería Pablo con esto tercer cielo, que Allan Kardec nos va a decir es el mundo espiritual, donde están las colonias espirituales, las ciudades espirituales, en todos sus niveles y jerarquías. Aquello que Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le decía al que estaba crucificado con él. Nos va a narrar ese mundo maravilloso que es el mundo espiritual y nos va a hacer entender a través del Evangelio cuando ya Dios le decía al profeta Jeremías, por ejemplo, le dijo, yo te conocí a ti aún antes de que tus padres te engendraran, antes de que tú estuvieras en gestación, yo ya te conocí.
Y es esas revelaciones que lo esclarece el Maestro Jesús al decirnos, Él trajo la vida y la inmortalidad. No los reveló, solo que nosotros estamos empecinados en no entender. Por eso es que fue necesario que la doctrina espírita venga a esclarecer aquello que estaba en la oscuridad todavía. En Efesios capítulo 4, Pablo nos va a escribir y nos va a narrar de que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, refiriéndose a Jesús, su resurrección y su vida. ¿Por qué no muchos dicen, no, es que no está la inmortalidad del alma? Porque confunden esa parte. Cuando Dios va a decir polvo eres y al polvo volverás, a la parte material. Y Jesús nos va a decir, yo he venido a traerlos vida eterna. Y nos va a hablar de que en 3 tiempos va a restaurar lo que fue en un principio. Muchos lo han interpretado que se refería a los 3 días de Jesús después de muerto. Pero si nosotros vamos al análisis completo, cuando el apóstol Pedro va a escribir 1000 años es un día y un día es 1000 años, y Jesús habla de 3 días, está hablando de 3 milenios. Entonces, cuando nosotros lleguemos al año 3000, en una de nuestras encarnaciones que podamos estar por acá, vamos a ver cumplirse esta parte. Cuando el espíritu que hoy tiene que dejar el cuerpo una vez que ha envejecido y ha enfermado o ya no puede continuar, deja el cuerpo para luego ir al plano espiritual, optar por otro cuerpo y volver, cuando se cumple ese 3er milenio, va a ocurrir la resurrección del cuerpo, en que el cuerpo ya no va a morir, el espíritu ya no va a necesitar de dejar un cuerpo para ponerse otro, porque ese cuerpo va a ser glorificado como fue glorificado el cuerpo del Cristo. Por eso es que nuestros hermanos de las otras denominaciones dicen, no, la vida eterna se va a dar cuando Cristo venga. Pero eso es la restauración de la vida corporal, porque la vida espiritual ya es eterna. Y Allan Kardec, en el libro de los medios, va a hacer una pregunta a la espiritualidad superior. ¿Hay espíritus? Y la respuesta es obviamente que sí. Tomamos pues nuestro punto de partida en la existencia y la supervivencia y la individualidad del alma, de lo que el espiritualismo es la demostración teórica y práctica. Desde el momento en que se admite la existencia del alma y su individualidad después de la muerte, es menester también admitir, primero, que es de una naturaleza diferente del cuerpo, pues una vez separada de éste, no tiene ya sus propiedades. Segundo, que goza de la conciencia de sí misma, puesto que se le atribuyen la alegría o el sufrimiento. Allan Kardec, haciendo ese análisis de las 2 revelaciones y conforme a ese intercambio entre el plano material y el plano espiritual, va a concordar en que el espíritu sí sobrevive a la muerte y sí mantiene su individualidad
tal cual el Maestro Jesús nos los demostró en la transfiguración. Entonces solamente nos quedaría confirmar cuando Jesús nos dice que va a haber una vida eterna, que hay una vida eterna, y que el Espíritu, que es el principio, es el ser inteligente de la creación, va a haber una pregunta que tenemos que contestarnos también. ¿El alma, al ser inmortal, va a alguna parte después de la muerte? ¿Al cielo o al infierno? Y es importante, nos va a decir Allan Kardec, tener esa certeza de que nuestra alma es inmortal. Jesús dijo, la verdad os hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? Amelia Rodríguez nos va a escribir en el libro Por los caminos de Jesús y nos va a decir que el alma es el conocimiento y es la verdad. Que el alma se nutre para siempre porque aspira a grandes conquistas y que la verdad es el conocimiento de uno mismo. La autoafirmación en el bien, la transformación personal para mejorar, ser mejores hoy de lo que fuimos ayer y ser mejores mañana de lo que somos hoy. En ese esfuerzo de superación de nuestras propias imperfecciones, no solamente buscaremos el entender y comprender en esa búsqueda de lo que es la vida eterna, sino solo también entenderemos que la vida eterna también es tener una salud y una vida integral. Y cuando nosotros entendemos que nuestra vida espiritual es eterna, desarrollamos una vida aquí en la tierra para practicar la ley de justicia, amor y caridad. La ley de amor que procede del Padre, causa sin causa del universo, que establece el equilibrio en las leyes naturales. Y como única regla nos va a dar la felicidad en ese orden que el cosmos, el universo, nos manifiesta. Y cuando ese amor que el Padre nos da penetre en nuestra intimidad, todo odio, todo sufrimiento, toda lágrima terminará y dará lugar a aquello que tanto anhelamos y soñamos, la fraternidad y una vida de comprensión en un ambiente de armonía. Entonces, Allan Kardec nos va a decir qué es el alma para recordarles en esta parte final de esta explicación. Un espíritu encarnado. ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Un espíritu. Cuando el espíritu se une con un cuerpo, entonces es un alma. Las almas y los espíritus son pues idénticamente la misma cosa. Si las almas no son más que espíritus antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y que se revisten temporalmente de una envoltura carnal para purificarse e ilustrarse. Como han podido
escuchar. Desde los antiguos escritos, concordando con los escritos de Moisés, el hombre tiene dos cuerpos, un cuerpo corporal y un cuerpo espiritual. El cuerpo corporal tiene vida temporal, el cuerpo espiritual tiene vida eterna desde su creación. Y que cada cierto tiempo tomará un cuerpo para seguir evolucionando, progresando, para irse llenando de esa sabiduría celestial que por X motivo olvidó o se alejó de la fuente que es Dios, haciendo una separación de aquello que era único en un principio. El Padre y yo somos uno, decía Jesús, hablando de esa unicidad que debe haber entre el hombre y Dios, entre el hombre y lo divino. Y cuando nosotros recordemos que somos esencia divina y que el Creador, Dios, Jesús, está en nosotros mismos, dentro de nosotros, vamos a hacer que nuestro ser espiritual, nuestra alma crezca desde adentro y de afuera hacia adentro, porque ya no buscará más las respuestas en lo externo, empezará a mirar su mundo interior y en ese mundo interior conectará el ser divino que tiene en esencia con ese ser divino creador que está a nuestro alrededor. Espero que haya quedado claro que nosotros tenemos todos un alma inmortal y que los antiguos escritos que tenemos de Moisés, los profetas y Salomón en Eclesiastés, que lo han escrito, faltaba la revelación del Evangelio, por eso quedaron incompletos. Y que Jesús, al traernos el Evangelio, nos trae la vida, nos trae a la luz la inmortalidad del alma, como nos dice Pablo. Y que Allan Kardec, escuchando esas voces de los cielos, nos va a codificar la doctrina espírita, confirmando esas luces eternas de que nosotros tenemos un alma inmortal, que al terminar la jornada en esta tierra regresará al plano espiritual, o como Pablo lo decía, al tercer cielo, a ese mundo del paraíso, donde llegamos a partir de la resurrección de Jesús. Muchos nos preguntan y dicen, entonces, si Jesús habló de lo que es el seno de Abraham, el Seol, entonces ¿eso ya no existe? Claro que existe. Solo que, como nos dice la segunda carta de Pedro, Jesús descendió después de la muerte a los lugares oscuros, donde estaban las almas desde los tiempos de Noé. Los evangelizó y se los llevó al tercer cielo. Por eso es que desde la resurrección de Jesús ya no se menciona el seno de Abraham, se menciona el paraíso, el tercer cielo, y la doctrina espírita nos va a decir el mundo espiritual con sus miles y miles de colonias y ciudadelas espirituales, donde por mérito cada alma, cada espíritu regresa al seno del Padre. El Seol, el Seol es el lugar de sufrimiento, como nos narra Jesús en Lucas con la parábola de Lázaro y el rico,
donde está el rico, no es recomendable para nadie. Entender esa parte donde se sufre y como nos los muestra también nuestro hogar, un lugar de tormento, de sufrimiento, de angustia, donde no es bonito llegar, donde los seres espirituales que están allá, como nos narra Jesús, prefieren estar solos ahí sufriendo a ver llegar a un familiar a ese lugar. Por eso pidió este rico que envíen a alguien a decirles a sus familiares que cambien para que no lleguen ahí. Por eso es que nosotros, al reconocer que hay vida después de esta vida, transformémonos, cambiemos, mejoremos todo, pensamientos, sentimientos, acciones, y construyamos desde aquí a la hora una vida feliz, una familia feliz. Y con esa felicidad, al momento final de nuestra vida, sean aquellos que se queden acá en la tierra para darlos sepultura a nuestro cuerpo, los que lloran. Y nosotros con una sonrisa en los labios por el deber bien cumplido, regresemos a los brazos de nuestro Dios. Y que en ese camino que vamos a recorrer nos espera el Maestro de Maestros para decirnos, lo hiciste bien. La inmortalidad del alma no nos hace, como dicen muchos, ir dejados, más al contrario, nos hace ser más responsables, más dedicados, sabiendo de que en esa inmortalidad yo puedo ir a un lugar feliz o puedo ir a un lugar de tormento, que no es eterno, pero es mejor no llegar al lugar de tormento y sí llegar a ese lugar que el Maestro de Maestros nos prometió. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vayámonos a ese paraíso celestial. Si tienen algún comentario, preguntas, adelante. Bien, entonces, agradeciéndoles por su generosa participación de hoy, por dedicarle tiempo a nuestra preparación para empezar a entender la verdad, esa verdad que nos quita las cadenas de la ignorancia y que nos trae luz divina a nuestro ser espiritual, ese alimento que necesita todos los días. Agradezcamos a Dios por permitirnos estar esta noche juntos, por hermanarnos, por envolvernos con esas energías de la armonía, de la paz, de la tranquilidad. Agradeciendo, oh Padre eterno, por cada una de las vidas que esta noche ha dado su tiempo, su dedicación. Que tu luz divina los envuelva y disipe toda oscuridad, toda duda. Ayúdanos a caminar protegidos y amparados por ti. Y que cada día reflejemos tu inmenso amor en cada acto, en cada palabra, en cada acción que realizamos. Guíanos, ampáranos hoy y siempre. Que así sea.